Bienvenido a Caixa Preta, Walter Rippel. Yo soy Michelle Coelho, yo soy periodista, documentarista y coordinadora de la producción de iCinematic, que es este canal de la Academia Internacional de Cinema. Y este canal es hecho para hablar de cine, para hablar sobre cosas que queremos, y esté abierto para siéntase en casa. Gracias. Y decir que para nuestros assinantes que no se olviden de curtir y quien no es assinante también que venga a, a inscribirse en el canal. Bueno, Walter Rippel es conocido como director de casting internacional y profesor de actores. Trabajó en más de 40 películas y numerosas series de televisión con directores como Francis Ford Coppola, Walter Salles, Juan Campanella y Damien Cifrón. Es responsable del elenco de El secreto de sus ojos, que es Oscar de la mejor película extranjera en 2010. El hijo de la novia, nomeado al Oscar de mejor película extranjera en 2001. Y Diarios de motocicleta, nomeado el Oscar mejor película en 2004. Es miembro de la Academia de Hollywood. Desde 2016 realizó buscas de personajes para Quantum of Solace, Crónicas de Narnia, y en los últimos años especializóse en desarrollo de contenidos y produciu la película La misma sangre, protagonizado por Oscar Martínez y Dolores Fonsi, disponible en Netflix. En este momento trabaja en 4 proyectos para producir en diversos países. Como profesor, ha realizado oficinas sobre su especialización en la ICTV, Escuela Internacional de Cine de Cuba, en la SCAC, Escuela de Cine de Barcelona, y en diversas instituciones de Colombia, Chile y Argentina. Y Walter parece que ama lo que hace y nos gustaría que pudiera compartir con nosotros esa jornada tuya. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, gracias. Gracias a ti. Bueno, siguiendo aquí para comprender un poquito mejor de esa jornada, en El secreto de sus ojos, dirigido por Juan José Campanella, que ganó el Oscar, la película recibió más de 50 premios y fue indicada para más de otros 40 premios. Muchos conferidos a los actores como Ricardo Darín, Pablo Rago, Soledad Villamil, Guillermo Francella. Y cómo usted ha logrado reunir tantos talentos, se puede contar un poco de cómo este proceso de casting para esta película, tanto el trabajo con los actores y el trabajo con el director. Empiezo por lo segundo, porque lo conozco a Campanella. Yo estudié cine en Estados Unidos, donde Juan también estudió, es un poco más grande que yo, pero estudiamos los dos ahí y nos conocimos. Yo tenía 19, él creo que tenía 29, y nos fuimos haciendo amigos, yendo al cine, y cuando surgió la posibilidad de compartiendo un montón de cosas, y cuando surgió la posibilidad de que él vuelva a Argentina a filmar El mismo amor, la misma lluvia, me convocó para hacer el casting de la película y ser ayudante de dirección, las dos cosas. Entonces ahí empezó una colaboración que siguió después en El hijo de la novia, en Luna de Avellaneda, en la serie de Vientos de Agua, en Metegol, la película de animación que Juan dirigió y produjo, y en El secreto de sus ojos. Ya para esa altura, digamos, muchos actores conocen a Juan, quieren trabajar con Juan y habían colaborado en otras cosas con Juan, Pablo Rago, claramente Ricardo Darín, también Eduardo Blanco, aunque no estuvo en El secreto, habituales colaboradores, y es un elenco que, digamos, que conocemos muy bien. Entonces esos actores que nombraste también vinieron. Soledad Villamil trabajó con nosotros en El mismo amor, la misma lluvia, que ya conocíamos. Entonces armamos con un elenco de actores amigos y muy buenos, digamos. Y a eso se sumó otra gente
que también ha ganado muchos premios, como José Luis Gioia, y no me acuerdo ahora quién más, me viene a la cabeza, pero trabajamos como en todas las películas, de una manera muy abierta, haciendo pruebas que son de actuación, pero también que incluyen el guión, en sentido que mejoramos las escenas a partir, o él las mejora a partir de lo que surge en los tests. Probamos cosas, cambiamos personajes de edades, vamos con lo que encontramos. Es realmente, por ejemplo, en otra película, en Luna Avellaneda, un actor vino para un bolo muy pequeño, de 3 líneas, y termina siendo uno de los personajes secundarios más importantes de la película, como con 15 escenas. Trabajamos con mucha confianza y tratando de encontrar cosas que le den a la película vitalidad, humor. Juan le gusta mucho la comedia y encontrar humor en todas las actuaciones y en todos los momentos posibles. Entonces, de alguna manera, ustedes trabajan juntos, hacen el guión. Puede decir que trabajan juntos como desarrollando la película en el proceso de casting también, como que hay esa abertura. Juan, hay esa apertura para tomar. El casting a veces sirve como un pequeño laboratorio de escenas, porque ves qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar. Un actor hace algo que vos no imaginaste, no pensaste, y que enriquece la escena, o que agrega un chiste, o agrega una línea de humor, o una manera de hacer la escena que no nos habíamos imaginado y que la mejora, y lo tomamos. Uh-huh. Y también cuando pensamos que hay una escena que puede ser afinada, que puede ser mejorada, hacemos un callback y la exploramos. Por ejemplo, en El hijo de la novia, la escena entre Darín y Claudia Fontán, cuando él va a la casa de ella y ella está con el nuevo novio y se quedan solos y hablan de los caballos y de México, y todo eso no estaba en el guión. Eso salió improvisado. Yo jugué la escena con Claudia, digamos, y Juan tomó junto a Fernando Castells, el guionista, lo que sentía que le daba mayor verdad a la escena y gracia, y bueno, y ahí quedó. Uh-huh. ¿Y cómo fue la experiencia en Diarios de Motocicleta, trabajando con Walter Salles, en un equipo formado por talentos también de diversos países latinoamericanos? Uh-huh. ¿Cuál era la filosofía e intención por trás de este casting? Uh-huh. ¿Y cómo llegaron a Gael García Bernal, por ejemplo? Bien. A Gael García Bernal llegamos en el primer encuentro, incluso, y fue una idea de Walter, no mía. Nos reunimos con los productores norteamericanos de la película. Ellos estaban muy ansiosos por saber quién iba a ser el Che Guevara antes de ser el Che Guevara. Me preguntaban y yo les dije, bueno, vamos a hacer una búsqueda. ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Digo, vamos de a poco. Y Walter dije, yo tengo una carta, yo apenas lo conocía, y me dice, yo tengo una carta, quiero ver qué te parece, debajo de la mesa, ¿no? A ver si te gusta. Lo dice metafóricamente y me dice, ¿qué te parece Gael García Bernal haciendo del Che? Me encantó. Enseguida lo vi. Me pareció que era una gran idea por el momento que Gael estaba como actor para hacerlo, porque había trabajado en una película argentina que se llama Vidas Privadas, entonces sabía que el acento lo iba a reproducir, y sentía que aunque el parecido físico no era igual, no iba a importar, porque entendía que tenía el carisma y podía capturar el espíritu. Y encima lo interesante es que encima la actuación es muy interna, si vos respecto del otro personaje. O sea, Rodrigo de la Serna, que hace Alberto Granados, es una actuación mucho más expresionista y expansiva, que te diría que en un punto se luce más que Gael en cuanto a los recursos que puede sacar. Sin embargo, eso sucede por el contraste con la actuación de Gael. O sea, yo sentía que tenías un actor que tenga la capacidad de tener una actuación muy poderosa, muy interna y haciendo poco, porque el personaje, todo su conflicto es interno. Uh-huh.
Y bueno, esas son las cosas que nosotros trabajamos. Sí. Con Walter, y el casting, para mí en particular, fue espectacular como experiencia, porque efectivamente hice casting en Chile, en Perú, trabajé con directores de casting en esos países, hice los callbacks que actué yo, fue igual que Campanella. Walter me pidió que los actúe yo con los actores, improvisemos y encontremos las escenas, y Sí, porque en Diario de Motocicleta se pasa en diversos países, incluso en Brasil. incluso Brasil. Y al final hay mucha gente en cada lugar, Sí. Hice el comunidades. casting de extras también. Walter me pidió que me quede con él a hacer el casting de extras, a supervisarlo. El de Chile, el de Buenos Aires y en la Amazonia no. Ese no. El casting de extras de la Amazonia no lo hice yo porque no seguí en rodaje. De alguna manera también hay momentos documentales en También, esa película. sí. Y usted también hizo parte de ese casting para esos momentos. En- ¿A qué momentos te referís? Yo igual hace mucho que no veo la película, entonces Sí. quiero saber bien a lo que te referís. Bueno, allí en Los Trabajadores ¿Son actores? son Son actores. actores. Bueno, Ese casting fue en Chile, en Atacama, en el sí. norte de Chile. Viajamos ahí, hicimos el casting ahí, hicimos el casting en Temuco, hicimos el casting en Santiago. Había un director de casting que nos enviaba el material desde Lima, haciendo el casting en Perú, tanto en Lima como en ciudades más selváticas. Íbamos viendo el material, íbamos preseleccionando las actrices. Creo que viajaron a Buenos Aires, hicimos callbacks, no me acuerdo, ahora fue hace el 2004, ¿no? Pero fue un trabajo, sí, muy hermoso. Y intenté también, Walter al principio estaba tratando, Walter Sales, quiero decir, estaba tratando de encontrar el tono de la película, más allá del casting, y en un momento me dice, creo que lo encontré, y me dice, vení, y me muestra El Sorpaso, la película italiana, y me dice, esto es una película de amigos. Y de esa manera me parece que tiene que tener ese tono. Y después, otra cosa que me parece maravillosa de ese trabajo en particular es la compaginación, que no se habla tanto, pero la película creció muchísimo el montaje. El trabajo de Daniel Resende es extraordinario para mí. Y te diría que incluso cuando la película gana guión adaptado, para mí debería ganar montaje. Sí, obvio. Claro, hace todo sentido que ahí esté ¿no? El El guión mejora tesoro. inmensamente Sí. con la edición. Y otro hallazgo de la película es Eric Gautier, fotógrafo, me parece que... Pero el trabajo de casting muy bien hecho porque sí Gracias. se nota que hay mucha verdad, tanto que se parece documental algunos momentos. Creo que fue logrado muy bien Gracias. ese tono necesario. Y uno de los puntos fuertes del cinema argentino es la dramaturgia. Las historias intimistas, los estudios de personaje, que vienen siendo mucho también la tradición de la literaria argentina. En su opinión, ese tipo de guión evidencia el trabajo del actor y es un diferencial en el cinema argentino. Yo no sé si es un diferencial en cine argentino, lo que sí tengo clarísimo es que la dramaturgia es clave. O sea, para mí, dramaturgia, interpretación, dirección y montaje es todo articula, ¿no? Lo que va a ser la película en cuanto digamos, al aspecto narrativo y dramático. Obviamente hay otros elementos, ¿no? Muy importantes, pero en cuanto a lo narrativo y a lo dramático es ese eje, ¿no? Sí. Entonces me parece clave. Por eso te decía también que en el casting, si uno trabaja con directores que están abiertos a esa posibilidad y a explorar eso, también influye en el guión, ¿no? Seguramente. Pero existe esta diferencia entre los procesos de casting en Brasil y Argentina. ¿Tú crees por esa tradición dramatúrgica y cinematográfica o Es que qué te no parece? conozco el proceso de... Solo conozco uno que admiro, que es el de Ciudad de Dios. O sea, no lo conozco en detalle, pero claramente quien hizo el casting de esa película conoce muy bien el trabajo y lo ha hecho estupendamente bien. Y la película, bueno, tiene muchísimas virtudes, ¿no? La dirección me parece increíble.
Bueno, el montaje que también es de Daniel Resende, Sí. es increíble, la música, ¿no? Es notable. Y de hecho mi primera película fue Pizza Birra Faso, en Argentina. Acá creo que se llamó Pizza, Cerveza y Cigarros. Ujú. Es una película que yo quiero muchísimo porque fue la primera y creo que la película es muy buena aparte. Y, y a nuestra manera, yo tenía 25 años, uno de los directores 23 y el otro debía tener mi edad, 25, Adrián Caetano y Bruno Estañaro, ahora directores reconocidos. Yo era asistente de los dos, con lo que eso era un poco complicado por momentos. También hice el casting. Y la búsqueda de casting fue a nuestra manera similar, porque no sé si viste la película, pero también tiene un aspecto muy documental. Y de hecho está considerada junto a Mundo Grúa como inauguradora del nuevo cine argentino, como porque trae diálogos de la calle, el slang de la calle, actores con no actores mezclados. Nosotros fuimos a buscar actores en barrios carenciados, en villas miserias, los pusimos a vivir en una pensión entre sí para que se conozcan. Nos dimos cuenta que no funcionaba, tuvimos que cambiar en el medio, tratar de canalizar, tratar de articular el trabajo de actores con no actores, y éramos, la verdad, estábamos empezando, o sea, lo hacíamos más por instinto ¿Qué año era? eso fue en el 95. Que tiene mucho que ver con el cine del neorrealismo italiano, la Exacto, novela vague, sí. y que viene mucho también de la tradición de Birri, ¿no? Del nuevo cine latinoamericano. Yo honestamente no sé, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? A los directores que aparte son quienes escribieron. Yo te digo lo que me pasó a mí. Cuando me convocaron, yo conocí a Adrián Caetano por trabajar en comerciales. Yo era asistente de dirección, él hacía producción. Dijo, che, voy a hacer una película, ¿querés ser mi asistente? Tengo que Bruno te conozca, a ver si está de acuerdo, pero a mí me gustaría que vos seas nuestro asistente. Lo conozco a Bruno, me dan el guión, y a mí fue una emoción enorme. Bueno, primero me sorprendió que hayan escrito el guión en 6 semanas, me pareció notable. Eso, no sé cómo lo hicieron, creo que ni ellos saben cómo lo hicieron. Pero segundo, que la película me resonaba muchísimo, y se los dije en el momento, a una película que para mí fue muy importante emocionalmente, que es una película de Carlos Saura que se llama Deprisa, Deprisa, con música de Los Chunguitos, que siempre me encantó. Una película de los 70, pero cuando yo tenía 15 años la vi y dije, uy, qué buena esta película. Es una película que dije, yo quiero hacer esto. Entonces es como que todo, por lo menos en mi interior, se hilaba, ¿no? Ujú. Entonces en ese sentido es un evento para mí esa película. Y aparte el rodaje fue muy especial porque fue un rodaje medio guerrilla, fue un rodaje de gente con muchas ganas, muchos en el equipo con mucho talento, con carreras increíbles, pero en ese momento no estábamos ahí y no teníamos un permiso, íbamos y filmábamos igual, y no teníamos las armas de efectos especiales, no teníamos no se podía pagar a la persona para que esté en filmación cuando se usaban. Entonces en un momento la policía detiene a los actores y había sustancias no legales dentro del auto. O sea, pasaron muchísimas cosas que lo hacen una situación muy particular. Muy bueno, las anécdotas son las mejores Sí, que podemos tener de las películas. Muy bueno. Y tú también has hecho muchos trabajos en Hollywood, inclusive trabajando con Coppola. eso en Y Argentina igual, no en Hollywood. no fue en Hollywood. No, no, no. Entonces voy a hacer la pregunta de nuevo. Sí, Ha trabajado con Coppola en Argentina sí, 2 veces. 2 veces y puede contarnos un poco sobre esa experiencia. Sí. Bueno, de nuevo, otro regalo de la vida y la profesión. El cineasta que más... No soy una persona que idolatra a la gente, realmente. Por suerte, creo. Pero sí es alguien que admiro inmensamente. O sea, alguien que había sido muy importante. El Padrino... Bueno, no hay mucho... El Padrino, los 70. El Padrino 1, El Padrino 2, La Conversación, Apocalipsis Now. Ya está, apaguen todo, nos vamos de acá. Es una persona con una curiosidad increíble, brillante. La verdad que te diría que me preparé para esa entrevista con él cuando me llega un mail que dicen, yo ya había trabajado,
rebobino un poco. Yo había trabajado en la película de Robert Duvall. Había un equipo de casting haciéndole las pruebas para su película llamada Assassination Tango, pero como yo hablaba muy bien inglés, me llamaron para sumarme al equipo, y ahí conocí a Robert Duvall. El productor ejecutivo era Francis Ford Coppola. Ahí lo conocí, pero no hablamos mucho, la verdad. Y años después recibo un mail de American Zoetrope diciéndome que Francis iba a venir a la Argentina y si me interesaba tener una entrevista con él, con la posibilidad de hacer el casting de la película. Imagínate. Me preparé como nunca en mi vida. Para mí era un hito. Me preparé hasta el vestuario, de italiano. Hice una cosa que nunca hice en ningún otro trabajo. Ese era el peso que le di. Y también seguí mi corazón, porque me pedían material, viste todo, y dije, no, yo quiero hablar con él. Yo no voy a llevar nada antes de hablar con él, entender lo que él quiere, porque trabajo de esa manera y créanse tranquilos que sé lo que estoy haciendo. Tengo bastantes películas encima, déjame hablar con él, ver lo que él quiere y ahí escucharlo y después vemos. Igual llevé algo, porque dije, no voy a ser tan necio, voy a llevar algo, pero no tener que necesidad de mostrarlo y simplemente conocerlo y dejar que el proceso suceda. Entonces nos conocimos, hablé 2 horas sin parar. Yo había estudiado en la Escuela de Artes Visuales en Nueva York, había tenido la posibilidad de tener de mentor a Arthur Penn, director de Bonnie and Clyde. Él me había invitado a Actor Studio a participar grabando las sesiones de los actores, que me dio oportunidad de ver a Shelley Winters en escena, Ellen Burstyn en escena, Harvey Keitel en escena, al mismo Arthur Penn dirigiendo actores, haciendo improvisaciones, Pacino dirigiendo Looking for Richard III. Entonces dije, yo voy a hablar de esto con Francis y nos vamos a entender. Hablemos de esto, que estamos hablando de la película. Y pasó eso. Fue un diálogo así de 2 horas interminable. Me tenían que sacar de ahí cuando me están llevando hacia la puerta. Obviamente no era la única persona que le iba a entrevistar para el trabajo, pero entonces la productora de él me dice, creo que nos vamos a volver a ver. Llego a la puerta, yo no podía ni aguantar. Entonces le dije algo que es totalmente hasta poco profesional. Bueno, ¿me elegiste ya? O sea, voy a hacerla yo. Una cosa totalmente... La ansiedad de saber si iba a trabajar con Coppola. Y él se rió y me dijo, por ahora sí, porque es el primero que veo. Por suerte, después me llamó y aparte tuve la suerte de trabajar con Fred Roos, que es el director de casting del Padrino, y que en los últimos años fue el productor ejecutivo de Francis, hombre de confianza, tiene un grupo, el montajista Walter Murch, todo un grupo de gente que Francis no hace una película sin ellos, ¿no? Es como son parte de son familia, sí, prácticamente. Lo entiende de esa manera, como Scorsese lo entiende de esa manera, como Clint Eastwood lo entiende de esa manera, y como otros grandes directores lo entienden de esa manera. Pero en esa experiencia de la película, ¿cómo fue que cambiaste en tu mirada? No cambié nada en mi mirada, pero a ver, no cambié nada en mi mirada. Bueno, esencialmente no cambié nada en mi mirada. Solamente disfruté de poder trabajar con él y tener esa posibilidad de trabajar con alguien que uno admira un montón. Y él es una persona súper abierta, muy autocrítica también de lo que hace, muy exigente en el mejor sentido, muy claro en su motor emocional, incluso para ser tetro, porque por ejemplo, él leyó el libro de Bolaño, no me acuerdo cuál novela, la de los poetas, algo salvaje, no me puedo acordar, un título de novela de Bolaño que es sobre unos poetas en Chile, hermoso libro, me dijo, lee este libro que para mí me inspiró, vos ves tetro, ¿dónde está? Bueno, a mí me dice, esta es una película que hago para mí, porque yo le decía, por ejemplo, la película arranca con un marinero llegando a Buenos Aires, le digo, parece Francis de 1950, y termina en un festival de verano en la Patagonia. Digo, Francis, para un argentino eso no va a ser realista. Él dice, lo sé, pero no me importa, esto es una fantasía, es una película que hago para mí, y tiene que ver con mi historia y con mi familia, y a esta altura de mi vida quiero ser un estudiante de nuevo, quiero experimentar, no le quiero mostrar nada a nadie, quiero
me pasa por ahí el cine. Y los últimos años él ha sido desde antes, ¿no? Desde la película que hizo antes en Rumania, ya venía con esta impronta. Es muy honesto consigo mismo, vamos a Sí, decir. sí. Y es un animal de la naturaleza, tiene una fuerza vital. Íbamos al teatro, días muy, muy largos, me acuerdo salir con él y Fred Roos del teatro, eran, no sé, la 1 de la mañana, vamos a comer algo. Estábamos todos fulminados y Francis seguía ahí con una energía increíble. Y me sorprendía también que íbamos a ver teatro, obras, por ejemplo, comunitarias sobre la historia argentina, y él sabía el peronismo, entendía muy, es una persona muy curiosa y muy interesada en saber de lo que está hablando, ¿no? Sí. Y tuvo un gesto muy lindo a nivel personal que me invitó a su cumpleaños, y que fue en La Bombonera, ahí cerca de La Bombonera, en La Wow. Boca. Y ahí conocí a su familia, conocí a Sofía, al hijo, ahí estaba también la mujer. ¿Y estaban viviendo en Argentina por el periodo de la Sí, película? Sí. se instaló ahí, Ajá. compró un boutique hotel y vivió meses. Encima, Joaquín Phoenix era la primera idea de Francis para lo que termina siendo tengo la cara y no tengo el nombre, el protagonista de Tetro. Sí, O sea, me voy a acordar, el de Búfalo 66. Ay. Vincent Gallo. me engano. Ujú. Así que Francis estaba esperando a Joaquín, pero bueno, como no vino Vincent. Y creo que Con Fred sería... Roos quedamos amigos y después nos encontramos en Los Ángeles. Fue muy lindo todo lo que El pasó. cine hace buenos amigos también, ¿no? Sí, Si las cosas van van bien, bien. las personas se hacen muy amigas, muy, muy próximas, ¿no? Eso es lo que hace el cine, en verdad, para mí, por lo menos. Pero creo que sería muy interesante explicar al público de los estudiantes lo que hace exactamente el director de casting. En qué momento el director de casting entra en la película y cómo es este proceso de trabajo. Bueno, hablo en particular el mío, ¿no? Pero en general uno entra unos meses antes, depende de la producción. eh, para el casting, las locaciones es por donde se comienza, en general. Y parte todo de leer un guión y de hablar con el director y ir armando el elenco, por lo menos en mi caso, como una orquesta. O sea, tratando ¿no? de elegir bien, de entender el tono de la película y de estar abierto a cómo, qué actores le pueden dar más vida a esos personajes. ¿Cuánto tiempo tú necesitas para Depende de la película, pero un largo, obviamente un mira, largo? sí, en Argentina es que también depende qué producciones, ¿no? Depende de tantas cosas, pero en Argentina, en promedio, a ver, sociedad, unas 5 películas por año, entonces lleva más que 6 semanas, pero claro, más o menos, ¿no? Creo que El secreto de sus ojos lo hice en 6 semanas el casting. ¿Y trabajas solo en este proceso? Con un asistente, o sea, como la dirección sí, y con alguien que me asiste. En general somos 2 personas, y en general los castings presenciales, sé que ahora hay mucho self-tape, pero siempre, excepto situaciones excepcionales, obviamente, por ejemplo, el día de motocicleta tenía que ver los actores que nos mandaba un director de casting de Perú, preseleccionar, y esas personas viajar para hacer la selección final en cara a cara. Pero y después trabaja siempre con un actor para jugar las escenas con ellos, con los actores. ¿Y tú trabajas la escena, tú participas de escena o hace con que hace esa La relación dirección. directa de escena con el actor Como te decía, tengo un coach, o sea, traigo un actor para que juegue las escenas con ellos y lo voy dirigiendo. Voy dirigiendo el casting y después, en general, selecciono la mejor toma, hago una preselección y le muestro al director. y hay algo en este lugar de elegir que
que te llama más atención, que no importa el personaje que va a ser, pero algo en el actor o en la actriz que, que vas a elegir que te salta a los ojos. ¿Hay algo? Es que es Es muy específico es para demasiado cada... concreto, ¿viste? Depende del personaje, o sea, Ujú, depende de los otros, o sea, como te decía, es como armar un rompecabezas, ¿no? Yo por lo menos y que lo vas armando a partir del elenco principal y con qué rodearlo y contrastando las energías y ujú, son muchas capas de cosas que uno va trata de articular y que no se noten, ¿no? ujú, sí. Y podría contar un poquito de sus próximos proyectos en lo que estás haciendo ahora. Ahora estoy produciendo, tengo un socio en Canadá y producimos en Argentina una película, el mismo amor, la misma sangre, de Miguel Cohen, en el 2018. Después vino la pandemia, que teníamos un proyecto muy grande en China. Lamentablemente entró en un limbo enorme, una película épica, con estudios, una cosa que estábamos desarrollando con Arlene Stewart, productora de Sally, de la película de Clint Eastwood, quien desarrolló los estudios Forrest Gump, una cosa que estaba muy buena. Bueno, eso quedó en un limbo. Snow Dragon se llama la película, y que escribió el guionista de Sally. Ujú, Y, y hay 4 proyectos que estamos desarrollando. ujú. Uno para hacer en Estados Unidos, España, otro en Canadá y otro en España y Argentina. Y logras hacer esa división entre todas estas películas al mismo tiempo. ¿Cómo haces para entrar en una? Y producir, y sobre todo en este momento tan complicado, siento que hay que estar en movimiento permanente y hasta que alguna bolilla caiga. Así que esa es la verdad. Entonces, Sí. hay que nada, generar muchas cosas y porque hay cosas que uno no controla, entonces depende. Y también hay proyectos que son muy grandes y otros no tanto, pero bueno, lleva tiempo todo, ¿no? Entonces, allá de hacer casting, también produces. En los últimos años me dediqué a producir, muy enfocado en el desarrollo de los proyectos, me Ujú. interesa mucho eso. Como productor ejecutivo de No, la como película. productor, pero desde la idea hasta La la realización. realización y bueno, la exhibición junto a un distribuidor, ¿no? De hecho, Sí. La Misma Sangre, sí, La Misma Sangre fue así. Se mezcla Ujú, con el mismo amor, la misma lluvia. La ujú. Misma Sangre fue así que le hicimos. Y a través de una productora desde Argentina o es de En dónde que viene la, esa... yo tengo un socio en Canadá, la productora se llama Wild Horse Studios, pero yo estoy viviendo en Buenos Aires y, digamos, trabajo desde Buenos Aires. Sí. Y si alguna de estas películas sucede, viajaré. El proyecto me va llevando. No, y otra cosa importante de este momento, y que tiene que ver también por qué vine a San Pablo, estoy volviendo a la docencia, que es algo que había dejado y que es otro aspecto para mí muy importante en mi vida, que es algo que en realidad vengo haciendo hace 20 años. Ujú. La ICTV, la Sí. SCAC, di Sí. talleres en Colombia, en Chile, en Buenos Aires. En Buenos Aires en un momento muchísimos. Y bueno, fui dejando en los últimos años, después con la pandemia, y entonces estoy con muchas ganas de volver. Me gusta mucho trabajar con actores, me gusta mucho ese espacio, para mí sagrado por lo menos, y me gusta mucho compartir lo que aprendí. Ujú. El cine, la profesión, la vocación, fue muy generosa conmigo. Siento que tengo que compartirlo. Me da mucho placer aparte. Sí. Creo que allá de compartir, cada vez que compartimos también Recibimos. recibimos, ¿no? Ujú. Y estar en contacto con estudiantes es siempre con muchas ideas y genera mucha novedad. Es muy importante también Es que personas como tú, que tengan tanta experiencia, puedan
compartirla. Decime viejo, Sí. tranquilamente. No, No, no. pero, a ver, pero fuera el chiste. Ajá. Tengo 52 años, obviamente estar con gente de 20, 20 y pocos es algo muy estimulante, tal cual. Y aparte Bueno, porque la batuta, viste, ahora es de ellos. Y sí, está bien que sea así. sí, Es como Pizza y Rafazo, ¿no? Es esa energía, esa ujú. apertura, me encanta eso. Sí, y además hicieron películas, usted ha hecho películas muy importantes y creo que para que el cine pueda continuar Ujú. con la misma calidad, creo que es necesario que continuemos pasando estas sabidurías, ¿no? Yo, Entonces, yo siento que esa es mi tarea, no solo para la docencia, pero mía personal, ¿eh? sí. Seguir levantando la vara. Eso para mí es clave. O sea, es como honrar la profesión. Hay algo de eso. Agradecemos nosotros todos. ¿Y cómo avalías el mercado actual latinoamericano en la profesión de director de casting? Bueno, es un momento complicado, te diría, en todos los niveles, no solo en dirección de casting, porque está todo muy confuso desde que están las plataformas. No les está yendo bien tampoco a las plataformas, evidentemente. Hay desinversión en este momento, así que preocupado con eso y todo se ha degradado un poco, lamentablemente. Y en el oficio también, o sea, que los castings sean por self-tape me parece algo muy pobre para los actores y para quien ejerce el oficio y entiende de qué se trata el trabajo. Eso ha cambiado junto con la internet, con este Ujú. cambio tecnológico, ¿no? O Eh, eso viene de antes, ese cambio de proceso de casting. la pandemia claramente lo aceleró muchísimo, ¿no? Mm. Generó ahí, o sea, creo que es algo que venía, pero que la pandemia lo aceleró de una forma muy determinada y es una pena que siga de esa forma. Sí, porque cómo se hace un casting online es muy, muy raro, a mí me parece. Y sí, Porque generalmente yo cuando conozco a gente online, después físicamente yo no reconozco la persona. Es muy difícil reconocerla, porque es muy distinto, a no ser que sea una buena cámara, algo. Pero si es por webcam, hay cosas que necesitas, que solo podés ver, y sobre todo alguien que tiene la sensibilidad, una persona que hace castings, eh, eh, necesitas estar en sesión, claro. necesitas estar en el espacio y Hay cosas que no se sienten virtualmente. no por lo menos para tener una impresión precisa. Sí. Em, Y es un trabajo de precisión. Sí, hay padrones de casting mundiales o cada lugar tiene su Mm, manera de hacerlo. Por lo menos yo no me guío por patrones, así como Por ejemplo, si vas a hacer una película en Francia, te piden que haga de una manera o... no, trabajé en Francia en un cortometraje con actores, incluso codirigiendo en otro idioma, y no, igual que en Argentina, que en Brasil, que en Estados Unidos, que en España. No hay diferencias de... Bueno, idiosincráticas, sí, culturales, pero no me parecen el lenguaje actoral, interpretativo, cinematográfico. No sé si voy a Japón o si voy a China, como el mundo oriental, por ahí, qué sé yo, eso, ¿viste? Ahí tendría que prepararme de otra forma y encararlo de otra forma. Por Y ahí, no lo sé, ¿eh? sí, en la universidad, en la escuela, en la formación del director de casting, no hay una especialidad dentro de la escuela como casting, ¿no? Eso es algo que vas ganando experiencia o En mi, trabajando. en mi caso, yo coqueteé con varias cosas. Fui a la escuela, yo estudié cine en la Escuela de Artes Visuales en Estados Unidos. Quería hacer dirección, después en un momento dije, voy a hacer dirección de fotografía. Vi que tenía buena sensibilidad para la luz, pero era muy técnico para mí ese trabajo.
volví a dirección. Cuando volví a Argentina, terminé la escuela, volví a Argentina, empecé a trabajar como ayudante de dirección, luego como asistente de dirección, pero siempre vi que tenía talento para el casting, tenía la sensibilidad, y era algo que aparte había ejercitado muchísimo sin darme cuenta en la escuela de cine, porque al ir todos los martes y todos los viernes a todas las sesiones de Actor Studio, grabarlas, ver a Norman Mailer dirigiendo a su mujer una obra, ver el grupo de actores que siempre trabajan con Pacino haciendo experimentaciones con obras de Shakespeare, no sé, un montón de cosas. Es un lenguaje, ¿no? Y entonces evidentemente eso también, interesándome la actuación, interesándome la lectura, la dramaturgia, entonces se fue dando, te diría. En este momento, ¿qué dirías, qué consejos daría a alguien que está empezando la carrera como director de casting? Leer muchas cosas. Son tan variadas que no sé, o sea, ver mucho teatro, ver muchas películas, ver muchas series, leer guiones, leer teatro, estudiar dramaturgia, estudiar actuación, trabajar con actores, tratar de entender el lenguaje, las palabras son claves, qué palabra, en qué momento, para qué. Hay muchos detalles en esa profesión, me imagino. Y un poco también de, no sé, psicología, psicanálisis. ¿Hay Sí. algo dentro de Sí, saber? claro. Es el lenguaje emocional, entonces juega mucho las palabras, en qué momento, ¿no? Y conectar con la otra persona y escuchar, pensar antes de hablar. Y mucho intuitivo también. Creo que en general los directores de casting hay una sensibilidad respecto a los actores. Sí. A veces puede ser equivocada, errada, pero hay como una opinión muy fuerte, una cosa instintiva muy, muy poderosa. Por ejemplo, con Coppola, que ama a los actores, hacíamos ejercicios con los actores, lecturas, veíamos juntos los castings que hizo en Los Ángeles y demás. Es algo que compartí un montón. Él a veces me pedía opiniones de otra cosa y yo le decía, pará, Francis, o sea, decía, muchas cosas. Y él me decía, no, pero un director de casting tiene una opinión fuerte, así que me interesa saber tu opinión, aunque esté equivocada. Sí. Él ama a los actores también, entonces estaba muy bueno el intercambio. Creo que entonces... Campanella también es así. También es alguien que ama a los actores. Le encanta trabajar con actores. Y entiende el lenguaje de los actores. Esa relación entre el director de casting y el director es muy, muy, muy íntima. Es muy íntima. Y en todo el proceso, desde el desarrollo hasta el... Bueno, digamos, desde que entro a la película, desde que el director me convoca hasta que termino mi trabajo. A veces he preparado después actores para escenas, por ejemplo en Betty Boo, y después terminé produciendo la película de Miguel Cohen, que siguió a Betty Boo. Se va... Sí. A mí me gusta, soy ecléctico, no sé, me gusta como probar cosas. Muy bien. Y ese consejo también que viene del director de casting para el director también es algo muy sensible, que hay que hacerlo de una manera muy sensible. Pero y sincera, sobre todo. O sea, veo esto y por qué lo veo. Claro. Cómo lo pienso. Y él podrá estar de acuerdo, ¿no? Y la última decisión es de él, obviamente. Sí. Así es, son los roles, digamos, ¿no? Sí. Pero siempre creo que es importante que haya esta mirada. Pero hay una mirada en común, es muy unido. O sea, sí. La verdad que yo por lo menos tuve la fortuna de, en la mayoría de mis experiencias, de una relación muy, muy buena con los directores, muchísima confianza, trabajando muy a gusto. Claro. Sí. Bueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dar este tiempo a la escuela.
Creo que los estudiantes van a aprovechar muchísimo ese contenido y esperamos por sus próximos trabajos. Espero que pueda venir también a dar clase de MIC cuando sea posible. Y gracias por venir. Muchas Bueno, gracias no, no, gracias a ustedes por por su invitarme. presencia.